Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bien hallados, bien halladas a todos y a todas en este nuevo día, en este nuevo vídeo que tengo el placer de presentaros y el placer de realizar. Además es un vídeo para mí muy especial porque se va a tratar de un tema que es importantísimo, importantísimo. Además yo creo que va a ser como una trilogía, una tetralogía que en estos días nos está llevando, porque si recordáis, primero estuvimos hablando del silencio, el último sobre aprender a escuchar, y hoy es el del poder de la palabra, el de hablar, el poder hablar. Como veis están muy relacionados. Y luego hay un cuarto que es, bueno, pues no os voy a anticipar nada para teneros ahí un poco con el tingiringuis, como en las telenovelas estas que conocemos todos, ¿no? Que nos dejan ahí con la gente y bueno, a ver mañana qué pasa, ¿no? Porque es que realmente están íntimamente relacionados. El silencio con el aprender a escuchar, esa escucha activa de la que hablábamos en el vídeo anterior, y hoy que es sobre el poder de la palabra. Si en el anterior era el que estaba pasivo, que escuchaba, hoy nos ponemos activos, porque somos los que hablamos. Y en ese hablar es donde nos vamos a enfocarnos en este vídeo, como os decía. El poder de la palabra, poder, no está ahí gratuitamente esa palabrita, poder. Porque efectivamente la palabra tiene un grandísimo, grandísimo poder. Más de lo que nos imaginamos o de lo que pensamos o creemos. Vemos que, bueno, pues hablar, pues sí, como hay algún programa de radio, hablar por hablar. Efectivamente es bastante bueno el poder hablar, pero no tenemos conciencia del poder que encierra la palabra. ¿Qué hay aquí, en este lugar? Como también decían los antiguos maestros, esa garganta creadora, ese templo sagrado donde nace y tiene origen la voz, la palabra. Es un poder inmenso. ¿Y por qué tiene ese poder? Bueno, si vemos, por ejemplo, las grandes escrituras o los grandes conocimientos que nos han llegado hasta ahora, siempre se hablaba de que lo primero que fue el verbo, la palabra, que gracias a ella se creó todo lo que conocemos, los universos, los soles, los planetas, todo lo que es la vida. No es nada gratuito, ni es nada romántico o simplemente es una metáfora, no, es que es real. Todo lo que hablamos se produce una creación. Estamos creando tanto para nosotros como para los demás. Ese poder de la palabra que es el origen de la vida. Como vuelvo a repetir, en el principio fue el verbo, dicen las antiguas escrituras, los antiguos conocimientos. Porque efectivamente el poder que tiene la palabra es tan inmenso que puede construir universos o puede destruir. Nosotros dentro, como planetitas que somos, nos sucede exactamente igual. A través de nuestra palabra podemos construir algo maravilloso, positivo, dignificante, maravilloso. Otro contrario, podemos destruir y hacer mucho daño y puede ser un arma de destrucción masiva. Vuelvo a repetir, tanto para nosotros como para los que nos rodean. Cercanos y no tan cercanos, acordaros del efecto mariposa del otro día. Ese don que como humanos que somos y que tenemos esa facultad de poder hablar, de poder emitir palabras, la responsabilidad que tenemos es grandísima, más que otros seres que no tienen ese don, que no tienen esa facultad de la palabra, del verbo, del poder hablar. Los humanos sí la tenemos, pero también asumimos una gran responsabilidad porque, vuelvo a repetir, tenemos un poder grandísimo a través de ella. Y ese poder que requiere una responsabilidad y dentro de esa responsabilidad ser conscientes
de lo que hablamos y cuál es el uso que le damos a ese don de la palabra. Decían también los antiguos maestros que cada palabra que sale por nuestra boca es como un hijo. Es una creación. Y como buen padre o buena madre, cuando damos a luz un hijo físico, pues, entre comillas, intentamos que sea lo mejor de lo mejor, que sea un hijo sano en todos los niveles, físico, psicológico, emocional, espiritual, en fin, en todos los órdenes. Pues lo mismo debíamos hacer con nuestra palabra. Cada vez que emitimos una palabra, es un hijo que sale a lo, es una creación que estamos haciendo. Y esa creación no va a quedar ahí en el baúl de los recuerdos. Todos tenemos experiencias múltiples que según lo que hablamos o según lo que digamos en un determinado o el uso que demos de la palabra, podemos ayudar muchísimo, pues yo que sé, a una persona a través de un consejo, de una buena palabra, de algo que le puede ayudar, le puede elevar la moral, como se suele decir, o simplemente ponerle un poco de luz dentro de esa oscuridad en la que puede estar. Es decir, podemos ayudar muchísimo, pero también podemos hacer lo contrario. Ojo. Y entonces, de toda esa cantidad de palabras que emitimos a lo largo del día, como en esta imagen que vais a ver, pues de esas múltiples palabras que emitimos, realmente sobran más de la mitad. Y solo unas poquitas merecen la pena haber sido emitidas. Hay un dicho que muy antiguo, pero que como todos los dichos tienen un gran basamento y además un porqué y un para qué, que lo habremos oído. Piensa antes de hablar. Exacto. Tomemos conciencia, pensemos antes de hablar, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué uso le voy a dar a la palabra? Acordaros que también os decía en el vídeo anterior de que las antiguas escuelas de misterios y iniciáticas, los alumnos, los discípulos, estaban bastante tiempo, os decía el otro día, escuchando, sin hablar. Y uno de los motivos, aparte de aprender a escuchar, era para que tomaran conciencia de lo importante que es hablar, lo importante, el poder que tiene la palabra. Y solamente cuando los maestros veían que ese discípulo, ese alumno estaba maduro, que ya tenía las cosas bien asentadas, entonces se les daba permiso para poder hablar, porque eran conscientes de la importancia de ello. De esas creaciones de las que os estoy comentando, del poder negativo o positivo que podemos tener cuando emitimos nuestras palabras. Entonces, efectivamente, hay que hacer un acto de conciencia y decir, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿De qué forma lo voy a decir? ¿Con qué intención, con qué sentido lo voy a decir? También, decían los antiguos maestros, hablar poco. Y lo poco que habléis que sea bueno, que sea positivo, pero que sea justo, que no sea ni más ni menos. Si no, es mejor callar, escuchar, dejarnos abrazar por el silencio. Y esto es algo que tenemos que reflexionar también y tener mucha atención y mucha conciencia en ello. Por lo tanto, ese uso de la palabra tenemos que tener mucha atención en cuanto a críticas, juicios, palabras malsonantes o palabrotas, palabras agresivas, violentas, perjudiciales, lo escuches como lo escuches, o lo oigas como lo oigas. Todo eso o toda esa palabrería insustancial que a veces utilizamos y que estamos a lo mejor a veces horas y horas hablando de tontunas, de cosas, y estamos ahí malgastando, malutilizando una de las joyas de nuestro reino. Todo eso
creemos que no pasa nada. Pues sí pasa. No es lo mismo que yo os diga ahora a través de mi voz, a través de mi palabra, os diga, os amo, os respeto, gracias, que si os dijera justo todo lo contrario. Son palabras, pero el efecto que va a causar tanto dentro de mí como fuera de mí es como muchas veces os digo, como de la noche a la mañana. Entonces, si yo voy a decir una barbaridad, si voy a sacar mi lengua viperina, como la de esta imagen que os voy a poner, pues es mejor, lo que os decía, estar calladitos, hacer un ejercicio de silencio y de escucha, para que cuando vayamos a hablar, pues hablemos con conciencia, hablemos desde el corazón, desde lo mejor de nosotros mismos. Entonces también tenemos que usar, aunque muchas veces podamos decir cosas positivas, agradables, buenas, pero a veces también el volumen, el tono que utilizamos tampoco es el adecuado. Sobre todo aquí en España tenemos la fama, y es verdad, que hablamos gritando. Pues sí, porque claro, ya te lo decía yo el otro día que... Y muchas veces, pues perdona, que no soy sordo. Por lo menos hasta ahora, pero como siempre voy a acabar sordo. De gritar, no hablamos, gritamos. Creemos que así, bueno, pues vamos a tener más importancia, o lo que decimos tiene más relevancia. ¿Qué va? ¿Qué va? El tono tiene que ser el adecuado, ni tampoco... Y porque claro, es lo que yo te decía, te lo tengo diciendo que... No, ni una cosa ni la otra, en su justa medida. El tono y el volumen adecuado. Y un tono siempre agradable, un volumen agradable. Para que lo que digamos, y vuelvo a repetir, aunque sean cosas positivas, cosas agradables, pero también va a influir mucho de qué forma lo vamos a emitir. Porque si, aunque sea algo, yo os digo, os amo, os digo, ¡os amo! Y perdonad, joder, sí, mucho amor, pero nos amarás mucho, pero lo vas a dejar tontos los sordos. Entonces, aunque sean cosas ok, pero hay que cuidar también. Y vuelvo a repetir, la mayoría grita. Entonces no hace falta gritar. Hablar, vuelvo a repetir, en tono adecuado. Que se nos escuche, pero que no dejemos sordos al otro. Porque eso devalúa, creemos que por hablar más alto, con más agresividad, con más fuerza, con más tal, creemos que no. Estamos devaluándonos, aunque lo que vuelvo a repetir, que lo que estemos diciendo sea chapó, lo estamos devaluando con ese tono, con ese volumen. Os voy a dejar también aquí un par de imágenes sobre lo que os decía hace un momento, que el sabio calla cuando tiene que callar y el necio habla cuando no tiene que hablar. Ahí os la... Yo creo que son bastante descriptivas, ¿verdad? Y frases a reflexionar, porque todos, yo me incluyo, todos estamos un poquito lejos para tomar conciencia de estas frases que acabáis de ver a través de estas imágenes. La palabra, el hecho de que sea una palabra positiva o negativa, agradable o desagradable, agresiva o llena de paz, de amor o de rencor, ¿cuál es la fuente que lo produce? Pues la fuente que lo produce viene de dos fuentes, que es lo que pensamos y lo que sentimos. Según lo que pensamos y según lo que sentimos es lo que vamos a hablar. Si yo en mi pensamiento tengo a este tío, de verdad, a esta tía la tengo, ¡oh, qué horror, qué persona más! Y en mi sentimiento, a ver si te dejan los cuernos ahí y tal, pues obviamente cuando vaya a hablar, o vaya a hablar de esa persona, imaginaros,
o tengo que ser muy buen actor, pero si no... Entonces, la palabra es el resultado final de lo que hemos elaborado aquí y hemos elaborado aquí. Si es una buena y positiva elaboración, una positiva y buena elaboración, la palabra va a ser así. Por eso dice, piensa antes de hablar. Claro, toma conciencia de qué pensamientos tienes en ese momento, pero habría que añadir y sentimientos, porque con esos dos factores, ese tercero de la palabra va a ser el resultado de ello. Entonces, cuando veamos que estamos en armonía, que estamos bien, que estamos tranquilos, en paz, relajados, como se suele decir, con buen rollo mental y emocional, entonces será el momento de poder hablar, de podernos expresar lo que tengamos que hablar y expresar. Si vemos que no está ni esto, ok, el silencio, la escucha o el aplazamiento, en otro momento en el que estemos más serenos, eso, más conscientes. Porque la palabra no es porque salga, no, es que vuelvo a repetir, es el resultado de. Entonces tenemos que hacer una ecología primero mental y emocional para que luego nuestras palabras sean ecológicas. Sean palabras verdes, pero no por verde que te quiero verde. ¿Me entendéis? Y voy a terminar con una frase que también la conocéis todos seguramente, que dice, tan negativo es hablar cuando hay que callar, como callar cuando hay que hablar. Y saber eso, vuelvo a repetir a lo que hace breves instantes estaba comentando, es cómo está esto y cómo está esto. Si yo veo que no es el momento de hablar, callo. Soy un sabio, no caigo en la necedad. Ahora, si yo veo que es el momento de expresar algo, porque lo tengo que expresar, sí, aquí y ahora, pues esa ecología mental y emocional tengo que elaborar para que diga esto, esto y esto. Porque, vuelvo a repetir, muchas veces callamos cuando tenemos que expresarnos y hablar, y también lo justo, metemos la pata porque hablamos cuando tenemos que estar con la boquita cerradita, haciendo esa buena elaboración y a lo mejor escuchando o en el silencio. Todo eso solamente nos lo da un estado de conciencia. Cuando estamos conscientes de nosotros mismos, con esa atención plena, interna, ahí vamos a saber perfectamente cuándo hay que hablar o cuándo hay que callar. Cuándo tengo que expresar mis sentimientos, mis ideas, mis opiniones, lo que sea, o mis conocimientos, y cuándo no. Yo no quiero ponerme, mucho de ejemplo, pero cuando yo abordo un vídeo, intento estar lo mejor posible conmigo mismo, en todos los órdenes, porque sé que desde ahí voy a poder transmitir pues lo mejor de mí. Pero si yo me pusiera aquí delante de esta pantallita a hacer este vídeo, vamos, tengo que ser Al Pacino para poder disimular el tema, y no lo soy. Entonces tengo que estar bien conmigo mismo para que ahora, cuando utilizo la palabra para comunicar lo que estoy comunicando, por ejemplo en estos momentos, pues tanto aquí como aquí esté en un estado adecuado de conciencia, tranquilo, positivo, bien. Y entonces sí, lo que pueda emanar a través de mi boca pueda ser algo agradable, algo positivo, algo que sea bueno, tanto para mí, porque todo ello, esas creaciones, las voy a volver yo, es como un efecto boomerang, como también lo que a través de este vídeo os va a llegar. Y así es lo que tenemos que hacer todos, con todos. Incluso cuando nos comunicamos con nuestra mascota. Ellos además lo perciben muchísimo, si estamos de buen rollo, ¿no? Bueno, jóvenes, pues no quiero utilizar más palabras. Como dicen, lo bueno, lo justo y lo adecuado. Pues como siempre, muchas gracias.
Sed felices, que vuestras palabras reflejen esa felicidad. Y como siempre, intentad no comer perdices. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.